señores, aquí de nuevo en el Defensor del Pueblo y el Pueblo, órgano de difusión televisivo del Defensor del Pueblo de la República Dominicana. Primera entrega, educación, orientación. Ya en los próximos programas buscaremos la manera de interconectar a la población con este programa. De nuevo aquí con los señores Nilo de la Rosa y con Juan Miguel Castillo. Bueno, vamos con usted, señor consultor jurídico. Juan Miguel hablaba hace un ratito de qué manera podía llegar la gente, qué es la tutela, ese tipo de cosas, que son los derechos, son las facilidades que tiene la gente para ir al defensor. Pero, así es. ¿a qué no debe ir? Y a qué, luego él me va a decir a qué debe ir. ¿A qué casos no debe ir la gente al defensor? Mire, el defensor del pueblo tiene sus competencias, sus facultades bastante definidas, muy bien delimitadas tanto en la Constitución de la República como en la Ley 1901. El artículo 1 de la Ley 1901 que nos rige señala claramente que el defensor del pueblo, su característica principal es la neutralidad. Es decir, cada caso que llega, el defensor del pueblo debe tratarlo de una manera neutral, hacer las investigaciones del lugar y entonces, en determinado momento, tomar una posición con respecto a ese caso. Sin embargo, las limitantes nuestras están establecidas en el artículo 18 de nuestra ley, en la cual se prevé una serie de limitaciones. Lo primero es que nuestra competencia está única y exclusivamente en los derechos humanos y los derechos fundamentales que ya el licenciado Castillo Roldán ha definido. Pero cuando el caso, por ejemplo, está judicializado, el defensor del pueblo no puede intervenir en ese caso por un principio de competencia y de organización del Estado. Sin embargo, licenciado, la gente muchas veces no lo sabe y entiende que yendo al defensor puede encontrar una ayuda, un respiro en medio de la situación que se presenta en este país, que hay casos que nunca se resuelvan, cuando ve que sus derechos están violados. Pero ustedes entonces se encargan de explicarle, tienen un conjunto de abogados, de profesionales del derecho que le explican a la gente, lo acompañan a la gente en su momento. Exactamente. Nosotros, conscientes de que no toda la ciudadanía conoce muy bien cuáles son las funciones o cuáles son las competencias de nuestro organismo, el defensor del pueblo también ha previsto lo que son las orientaciones. El ciudadano que lleva su caso, el ciudadano que lleva su conflicto o el colectivo que lleva su conflicto, cuando el defensor del pueblo verifica que no tiene una competencia en materia de derechos humanos y fundamentales, lo que hace el defensor del pueblo es que le da una orientación a ese ciudadano, a ese grupo de personas, se le orienta hasta el final y se lleva a la institución del Estado Dominicano que sí tiene la competencia directa en la materia que tiene. ¿Han tenido éxito en esto? Tenemos bastante éxito en eso porque realmente, como nosotros somos una institución de servicio, nosotros no dejamos al ciudadano a su suerte. Independientemente de que nosotros no tengamos competencia en esa materia, nosotros velamos por la buena administración pública. La buena administración pública es un derecho fundamental establecido en la Constitución y en las leyes, en la Ley 107-13 de procedimiento administrativo. Y en base a eso nosotros velamos porque ese órgano del Estado Dominicano que sí está facultado directamente para ese tema, haga sus funciones correctamente para atender a ese ciudadano. Es decir, que el ciudadano, independientemente de que tenga o no tenga competencia, su caso en nuestra institución, la institución como quiera lo va a atender. Hasta el punto que la institución competente asuma ese caso de una manera correcta, porque nosotros tenemos que velar por eso, por la buena administración pública. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad en el Estado Dominicano. Me gustaría, antes de entrar con Juan Miguel, a ver, ¿quién me da estadísticas mínimas sobre caso? ¿Usted? Bueno, el director de tutela de derechos, parte de su función es precisamente llevar lo que son las estadísticas de los servicios que da la institución. Muy bien, pues vamos para allá. Entonces, usted me hablaba hace un ratito de a qué la gente puede ir. Claro. Y lo que es la tutela sobre esos derechos humanos y fundamentales. Y de una vez aprovechar ahí para que me dé algunas estadísticas. Claro, primero para que el ciudadano pueda entender cómo puede reclamar. El defensor del pueblo como órgano constitucional, autónomo, independiente y neutral, tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. Su sede está en la capital de la República, pero su jurisdicción se extiende a todo el territorio. Usted como ciudadano puede ir al defensor del pueblo a la sede e interponer una queja. Entonces, esa queja se tramita ante el Departamento de Atención al Ciudadano y lo manejan
los casos, los abogados de la Dirección de Tutela de Derechos, y se hace en una de dos formas. Si el caso es de competencia del defensor del pueblo, se asume como una reclamación. ¿Y cuándo es competencia? Pues cuando es contra una entidad sujeta a competencia, como es un órgano del Estado. Cuando digo órgano del Estado, me puedo referir, por ejemplo, a una dependencia de la administración pública o una dependencia de otro de los poderes del Estado. Órgano del Estado en sentido muy general. Y obviamente, si no se verifica alguna de las causas de abstención que señaló el licenciado de la Rosa, por ejemplo, que el caso esté judicializado. Si está judicializado o inmerso en un procedimiento administrativo que es de competencia de otro órgano que no es el defensor del pueblo, aunque nosotros no vamos a reemplazar esa vía o ese mecanismo y no vamos a hacer una interpretación de la ley que debería hacer un juez, por ejemplo, incluso en esos casos velamos porque se agilicen los procedimientos, porque también la justicia, si es tardía, no es justicia. Eso aplica también para la decisión administrativa. So, usted puede interponer reclamación, si es competencia nuestra, se maneja así. Si no es propiamente nuestra competencia, pues el defensor del pueblo lo que hace es orientar al ciudadano. Las personas tienen que firmar las reclamaciones porque es un requisito de la ley. Firman las reclamaciones, someten documentos de identidad, cédulas si es posible, sino otros documentos que puedan acreditar la identidad, y con eso el defensor del pueblo asume el caso, ya sea como reclamación o como orientación, para dar una respuesta oportuna al ciudadano sobre su caso, velando porque la entidad competente también responda, porque el defensor del pueblo no es una entidad de constreñimiento, no tiene capacidad coactiva, no obliga a las entidades, sino que ejerce unas facultades, un catálogo de facultades de la ley, como es la mediación, la inspección, la solicitud de actuación o de información a entidades públicas, y todo un catálogo que está desglosado en la ley. Si las personas no pueden trasladarse al defensor del pueblo, o si el asunto es notoriamente colectivo, la ley también establece que el defensor del pueblo puede actuar de oficio. No se requiere que la persona vaya, obviamente bajo la condición de que es un asunto colectivo. El defensor va también a los lugares donde hay ese tipo de correctísimo, el defensor del pueblo también se la desplaza. Doctora, personalmente, igual otros funcionarios han ido a lugares donde hay conflictos colectivos, diría yo, la construcción de la avenida de circunvalación, para poner un ejemplo, el problema de una mina, ese tipo de cosas. Sí, las personas que se animen a buscar las memorias del defensor del pueblo, que son públicas, son un documento oficial constitucional y están también en la red, en el portal oficial del defensor del pueblo, defensordelpueblo.gov.do, pueden consultarlo ahí y pueden ver los mapas. Tenemos mapas de todo el territorio nacional dominicano en el que se señala todas las provincias a las que el defensor del pueblo se ha movilizado y donde se han captado reclamaciones. En cuanto a estadísticas, ¿cuántas reclamaciones en los 5 años de gestión se han reportado al Congreso Nacional? En la cronología histórica que vimos en pantalla hace un rato, fueron 4.164 ¿Cada qué tiempo casos. reportan al Congreso? ¿Anual? Anual. Los ciclos anuales de defensor del pueblo son entre mayo de un año y culminan el último día de abril del año siguiente. Y eso se reporta mediante informe de gestión al Congreso Nacional. Ya. Y la cantidad de casos actual en esos 5 años es de 4.164. Una proporción muy importante, cerrada de forma exitosa, porque las denuncias de conductas antijurídicas o irregulares de las entidades reclamadas, pues ha sido efectivamente corregida. ¿Cuáles son esos casos que más se corrigen y también lo que la gente más reclama por estadística? Agua, servicio público de agua, suministro de agua y también de alcantarillado. Temas de... Es un derecho fundamental. Que es un derecho fundamental, eso es correctísimo. Esos son de los casos que son ejemplos muy, muy, muy buenos para comprender lo que hace el defensor del pueblo, porque se combina un caso que conecta un derecho humano a la salud y al agua, pero también lo combina con una entidad sujeta expresamente a competencia, como es una entidad prestadora de servicio público de agua. Por tanto, la competencia se configura de forma casi perfecta. Temas de función pública, temas de medio ambiente y temas municipales, es decir, que involucran ayuntamientos, son muy probablemente en todas las memorias los casos más recurrentes. Pero también, Marino, el defensor del pueblo también rinde cuentas en su parte administrativa y financiera a lo que es la Cámara de Cuentas. Ya nosotros hemos pasado por 2 auditorías de Cámara de Cuentas a solicitud del defensor del pueblo, a solicitud de la titular. Y hemos sacado unas notas bastante satisfactorias
con respecto a lo que es rendir cuentas en materia administrativa y financiera. Bueno, pues interesante ya. Aunque hay una cronología de invitados, funcionarios del Defensor del Pueblo, vamos a repetir con ustedes luego. No el programa, otro tipo de programa. Así es. Así que gracias por venir al licenciado Nilo de la Rosa, consultor jurídico, y Juan Miguel Castillo, director de tutela del Defensor del Pueblo Gracias a usted. de la Muchas República gracias. Dominicana. Gracias por venir. Vamos a la pausa.